Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Virgo, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Muy bien, Virgo. Es muy curioso porque estoy escuchando voces. Pero primero te voy a decir lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Hay una imagen, Virgo, en la cual es como si hubiera un personaje que está buscando información. Es como que inclusive ese personaje se desvela de tanto buscar lo que es información, mi querido Virgo. Pero esa información, Virgo, es porque tú quieres que una persona reaccione o quieres de repente liberar a una persona de una mala situación. No sé por qué siento, Virgo, que muchos de ustedes quizás sospechas cuál es el motivo del problema de esta persona, porque parece como que a ti te preocupa la situación de alguien. Ya sea porque este personaje le va mal las cosas, ya sea porque ha cambiado su carácter, ya sea porque a lo mejor me dice Richard, siento que lo que está haciendo no es por voluntad propia, etcétera, etcétera, Virgo. Pero hay algo que te está diciendo ya tu corazón. Tú eres una persona muy inteligente, Virgo. Y tú, lo que tú en este momento estás sospechando o estás presintiendo, Virgo, tenlo por seguro que tienes toda la razón. Esa persona no está actuando por voluntad propia. A esa persona lo están manipulando como si fuera un títere, Virgo. Esta situación, mi querido Virgo, puede ser de una forma con energías, como también de repente está al costado de una persona que es muy hábil al momento de poder convencer a una persona. Tiene ese don de la palabra, Virgo. Otra vez he escuchado una voz. ¿Sabes qué me dicen, Virgo? Dile por favor la verdad. Dile por favor la verdad, me dicen. No sé qué tiene que ver lo que es el nombre de Saúl o alguien con la letra E. Saúl. Un nombre muy curioso, no lo había escuchado, no lo escucho casi ese nombre. Dice, no sé por qué me dice, dile que tiene que parar de beber. No sé si este mensaje va directamente contigo o esa persona tiene un problema quizás que puede estar relacionado con la bebida. Te soy sincero, Virgo. Te soy sincero que lo que yo estoy sintiendo en estos momentos en tu lectura es como que las palabras que salen de mi boca no es de mi pensamiento, no, ni de mi sabiduría, lo poco que tengo, no. Hay otra energía que está hablando aquí por mí. Hay otra energía que está hablando por mí, Virgo. Y yo me voy a dejar llevar por el mensaje que te quieran entregar.
Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot de la New. No sé por qué me dice la escalera. Cuidado con las escaleras, Virgo. Dice perdón. Dice que es su papá. Liz, el nombre de Liz. Muy bien, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del emperador. Algunos de ustedes, mi querido Virgo, en estos momentos es como que me dice Richard, sinceramente es como que yo estuviera en una gran batalla. Constantemente hay conflictos, constantemente estoy tratando de salir adelante, solo o acompañado, acompañada, pero sientes como que me dice Richard, necesito paz, necesito calma, necesito desconectar, aunque sea unos minutos, unas horas. Hay mucha tensión, Virgo. Me están mostrando la imagen de unas personas de piel muy morena, y que se están tocando como el vientre, como la barriga, Virgo. Me está mostrando esto. No sé si a lo mejor vosotros son de piel muy morena o tienes una persona que conoce de piel muy morena y se está tocando lo que es el vientre, Virgo. Vamos a ver. Me están mostrando muchas cosas, muchas cosas. Tu lectura está siendo mágica. La carta de la reina de copas. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay una persona muy atractiva, pero tiene como un escudo transparente y al costado está la carta del emperador. Alguien quiere llegar a tu corazón. Alguien quiere posiblemente que tú le perdones o alguien simplemente quiere ganarse tu confianza. Pero es la carta del emperador que está mirando. El emperador es una carta que no le gusta perder. El emperador es una carta de carácter fuerte. El emperador es una carta que si tú de repente en algún momento lo pones límites o no lo hablas por discusiones, por líos, o simplemente me dice Richard, esa persona me pretende, pero yo no quiero nada, te has topado con alguien que no le gusta perder y va a intentar por todos los medios convencerte, Virgo. Va a intentar por todos los medios. No sé por qué siento, Virgo, en tu lectura como que tú estuvieras semidelante, Virgo. Siento tu energía demasiado. No sé si a ti te está pasando cuando tú mires este video. Yo lo hago en la mañana y lo cuelgo en la noche, hora de España, ¿no? No sé si te está pasando, Virgo, que tú me dices, Richard, parece como que siento tu energía. Es que estoy sintiendo tu energía. La carta del paje de copas, Virgo. Hay una persona que quiere recuperarte, que quiere volver a empezar otra vez con ustedes. Pero, ¿a costa de qué, Virgo? ¿A costa de qué? Fíjate muy bien. Aquí vemos lo que es una sirena. Pero debajo del agua, supuestamente, hay cráneos. Hay cráneos, Virgo. Quiere decir que esta persona le da igual pasar por encima de todos con tal de lograr su propósito, su sueño. Le da igual, Virgo. Vamos a ver. La carta del colgado, cariño. Es una persona, mi querido Virgo, que aparentemente te hace creer que es buena gente. Aparentemente te hace creer que inclusive está cerca de Dios. Cuidado, Virgo, porque el enemigo muchas veces viene disfrazado de profeta, de santo. Cuidado. No sé por qué es como que de tu boca salen estas palabras. Él o ella jamás me van a hacer daño. Él o ella son incapaces, son buenas personas. No hay maldad en su corazón.
Y no sé por qué tengo esa necesidad de decirte, cuídate, protégete, Virgo. Algo viene, Virgo, algo viene. Tienes que cuidarte, Virgo. Tienes que estar atento, atenta. Haz oraciones. Porque es como que en esta semana, en este mes, es como que hubieran abierto, como se dice, las puertas del infierno y todos los enemigos vienen lo que es en tu contra. En tu contra, Virgo. Y quizá me dice Richard, ya me está pasando. No sé qué ha pasado, todo estaba tranquilo y es como que mi mundo se empieza a desmoronar. Vamos a ver, mi querido Virgo. Este mensaje, llévalo de una forma general. Están hablando porque esta palabra lo tenía en mi boca. También puede estar relacionado con el amor, con tu pareja, Virgo. Con tu pareja también puede estar relacionado. Esta lectura, aunque yo no te esté hablando en este momento de tu Pepelucho, de Lupe, del amor de tu vida, cariño, esta lectura es especial. Esta lectura es especial, cariño. Y no basta decir, Richard, tú lo dices porque quieres que te miren en este video. Es que ustedes son punteros en mi canal. No hay necesidad que yo haga algo extraordinario. Ustedes siempre siguen mi canal y van a ver este mensaje, Virgo. No estoy haciendo esto para llamar tu atención, porque no hay necesidad de llamar tu atención. Tú eres una persona muy inteligente y tú siempre estás viendo mis canales, mis lecturas, perdón, y siempre son punteros. Si vosotros entran a mi canal, se van a dar cuenta que ustedes tienen 20,000, 17,000, 15,000 visualizaciones cada vez que yo cuelgo un video de ustedes. Entonces, no hay necesidad que yo quiera llamar tu atención. Vamos a ver, cuidado, Virgo, cuidado con las traiciones, cuidado, Virgo. Parece como que tú intentas rescatar a una persona, tú intentas que esta persona entre lo que es en razón, recapacite. Cuidado, Virgo, cuidado, corazón. Tenemos lo que es la carta, mira, corazón, la carta del 3 de espadas. Acá hay un personaje que se queja, acá hay un personaje que tiene su corazón fuera de su cuerpo. Y ese color de lamento que está mirando al cielo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué esta persona me paga de esta manera? ¿Por qué me estoy decepcionando de esta persona? ¿Por qué, Richard, siento miedo en este momento? Porque eso es lo que yo estoy sintiendo en tu lectura, Virgo. Cuidado con las traiciones, Virgo. Cuidado. Llévalo de una forma general. No todo es amor en la vida. Puede ser también, quizás tú estás confiando en trámites, documentos, cosas. Tú estás confiando, Virgo. Cuidado. Cuidado, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Cuidado. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del as de espadas, corazón. Hay una persona que no está hablando tan sincero y tan sincera con ustedes. No te está contando la verdad, Virgo. No te está contando la verdad. Hay una persona que tú te das cuenta cuando tú hablas con él o con ella, cómo te mira, cómo de repente a veces inclusive he escuchado. Alguien con la inicial E. Dice, es su propia cuñada. No sé por qué me dice esto. Dice que algunos de ustedes tienen como una herida. No sé, cuídate. Hay como una herida en tu cuerpo, Virgo. ¿Por qué me muestras esto? He visto la imagen de un recipiente, puede ser una taza, puede ser un bol, un plato, un tazón, pero yo lo he visto como un tazón o como una taza, pero grande. Esa taza, cariño, tiene como decorados de pan de oro, ¿vale? Tiene incrustados como oro, pero lo que me llama la atención es que de esa taza sale una serpiente dorada, Virgo. Mira, Virgo, hay cosas que yo no puedo decir por YouTube. Si tú confías mucho en una persona que te da de comer, que te alimenta, perfecto.
Pero no sé por qué mi desconfianza, porque puede ser que sea yo, mi desconfianza, Virgo, me lleva a que muchos de ustedes están tragando algo que te está consumiendo por dentro, Virgo. Recuerda que uno de los mensajes que yo te he dicho, dile que deje de beber. ¿Qué es lo que estás tomando, Virgo? ¿Qué es lo que te están dando, Virgo? Cuidado con medicamentos alternativos, cuidado. No sé por qué siento, Virgo, que alguien te está dando por la boca, Virgo, magia, porque la brujería, los hechizos, mayormente entra por aquí, por la boca, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, Virgo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. La carta del mundo. La carta del mundo representa tu protección, Virgo. Tienes que empezar a pedir a Dios, al universo. Sigue hablando, pero ¿qué quieres decir? Vale. Me está mostrando, no sé qué tiene que ver esta imagen, pero es como que una persona tiene tatuajes en la espalda de letras, muchas letras. O tú tienes de repente una imagen de alguien que tiene como un diploma o muchas letras, pero veo letras, Virgo. Joyas, me está mostrando joyas, Virgo. Dime si se te ha perdido algún tipo de joya. O de repente has tenido un robo, perdón, porque veo joyas, Virgo, muchas joyas. Dile que tenga cuidado, me dice. Dile por favor que es mi corazón. Alabanzas, alabanzas, dice. No sé si a lo mejor tú estás yendo a alguna congregación, puede ser de religión, porque me dice alabanzas. Pero es que tú me estás enseñando cosas que es difícil poder decir por YouTube. Yo te recomiendo, mi querido Virgo, si tú estás sintiendo algún tipo de molestia, vete al médico. Vete al médico porque me ha mostrado como que fuera el interior de tu cuerpo, pero es como que estuviera viendo algún, ¿cómo lo puedo decir? Como que internamente el líquido vital que te da vida de color rojo estuviera derramándose. Internamente, Virgo. Tienes que ir al médico. Si el médico te dice todo está bien, perfecto, te haces una limpia. El huevo, la lumbre, pero haces algo, Virgo. Tienes que hacer algo, ¿vale? Porque siento que hay algo está pasando, corazón. Algo está pasando en tu vida. Vamos a sacar más cartas. El mundo. La carta del mundo es una carta de protección. Es una carta que te está diciendo, haz oraciones, pide con fe. Haz oraciones. Papá Dios tiene que escuchar tu súplica. Papá Dios tiene que ayudarte, pero pide con fe, Virgo. La carta del as de bastos, mi querido Virgo. Corazón. No sé por qué siento, Virgo, que es como que tú me dices, Richard, a veces me siento tan solo, tan sola. A veces siento como que estoy remando solo este mundo, esta batalla. Es como que tú, en vez de recibir de repente agradecimiento, gratitud, no. Es como que constantemente te ignoran, como que constantemente no valoran cada paso que tú das, cada esfuerzo que tú das, Virgo. Algo está pasando, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Siento como que esta semana ha sido terrible para ustedes, terrible, 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 Virgo. O va a ser terrible esta semana. Yo pienso que es Mercurio, yo pienso que es Venus,
O simplemente, corazón, haz oraciones. El Señor es mi pastor, nada me pasará. Siempre tienes que hacer oraciones. Cuando te vas a dormir, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Dios, te lo encomiendo, por favor. Tienes que pedir constantemente, Virgo, porque aquí yo veo, corazón, una tristeza. La carta del 7 de espadas, mi querido Virgo. ¿Te ha pasado, Virgo, que tú de repente me dices, Richard, yo a veces pienso que ellos no están actuando por voluntad propia? Yo a veces pienso que ellos quieren volver a mi lado o que quieren hablar conmigo, pero dan a entender como que hay alguien que le detiene, Virgo. Hay alguien que simplemente lo está poniendo lo que es en tu contra, Virgo. Hay alguien que quiere abrazarte, que quiere decirte lo siento, que quiere hablar contigo, pero no sé por qué siento, Virgo, que vuelvo a repetir, ellos no están actuando por voluntad propia. Alguien mueve los hilos de la vida, Virgo. Vamos a ver el oráculo. ¿Qué me dice el oráculo, corazón? Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi querido Virgo. Vamos a ver. Dice, Virgo, mira, el número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es protección. Protección, fíjate, acá hay un personaje y se cruza con un puma, Virgo. Mi querido Virgo, esta semana tienes que cuidarte mucho, Virgo. Esta semana tienes que hacer oraciones. Esta semana pide a tus ángeles, a tus arcángeles, o simplemente si tú ves una situación peligrosa, no vayas a ese lugar, no salgas. Es una semana muy complicada para ustedes, Virgo. Hazme caso, el oráculo también está hablando, protección. El enemigo está rondando, Virgo. Y vuelvo a repetir, es como que hubieran abierto lo que es la puerta del infierno y van contra ustedes, Virgo. Tienes que protegerte, lleva contigo lo que es una sortija de acero, haz oraciones, reza lo que es los salmos. Repite siempre conmigo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, el Señor es mi pastor. Tienes que hacer esto, Virgo. Es una semana muy tensa para ustedes, lo siento, pero ya estás advertido, ya sabes cómo puedes protegerte, cariño, haz oraciones, Virgo. Vamos a ver las características. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Una persona que no supera los 40 años, pero tú solamente toma el mensaje que mejor suene, puede tener más. Viven cerca de la costa, cerca del mar. Algunos utilizan boinas o gorras, piel blanca, cabello largo, castaño, rubio o negro, da igual. Un poco ondeado, cariño, atrás. Esta persona, corazón, es como que está arrepentido o arrepentida, pero sin embargo todavía es como que hace falta que esta persona cambie. Es como que en estos momentos su conciencia le pesa, pero por llamar así de una forma criolla, por decir, la cabra siempre tira para el monte, Virgo, siempre. La carta del Rey de Copas. Hay una persona que actualmente ustedes no tienen contacto, comunicación cero, están como enfadados. Puede ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Me han dicho Junior. Yo creo que hay una persona que, yo llevo casi 4 años en YouTube. Yo creo que hay una persona que veía lo que es mi canal, las lecturas. Sí, me ha dicho. Sí, me ha dicho. Yo creo, Virgo, que hay una persona que vosotros miraban mi canal, pero ya no está en este plano. Ya no está, Virgo. Esa persona quiere cuidarte. Esa persona quiere cuidarte, Virgo. Haz memoria. Mayor de 40 años, algunos de ellos que se están alejando de tu vida, pero te piensan.
te piensan, Virgo, ¿vale? Pero por algún motivo están enfadados. Sí, me sale lo que es la carta de las de espadas, Libra, Géminis, Acuario. Algunos de ustedes trabajan juntos, o están estudiando juntos, o han trabajado o han estudiado juntos. Esta persona cada vez que pasa por tu lado, te ignora. Se siente como muy importante, Virgo, como muy superior a ustedes. Hay una persona que de repente tú me dices, Richard, no entiendo por qué su enfado, no entiendo por qué, pero se siente como muy importante, Virgo. Bendiciones, cuídate mucho. Es curioso porque algo dentro de mí parecía como que ya quería entregarte este mensaje. Siento que esta es una semana muy complicada para muchos de ustedes, al margen de los signos, porque inclusive antes de empezar lo que es la lectura, ha habido una palomita salvaje que se ha parado lo que es en mi balcón y yo le he grabado. Te lo voy a poner, ¿vale, Virgo? Al final. Te lo voy a poner para que veas. Antes de empezar la lectura, una palomita se ha posado en mi balcón. Y yo soy de las personas que hago caso de las señales. Y yo pienso que esa palomita salvaje, palomita serrana, como lo llamen, pienso que puede ser el Espíritu Santo, que quiere entregar algún mensaje a ustedes. A todos, de una forma general. No solamente a Virgo, a todos, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo y cuídate.